La comunicación y la interacción han sido y son actualmente los mecanismos que han permitido comprender y enriquecer los procesos desarrollados en el aula de clases. Veamos a continuación cómo la comunicación y la interacción ha ido cobrando cada vez más importancia mediante la socialización que realizaremos de esas nuevas formas de comunicación e interacción en el marco del doctorado en educación, propiamente en el seminario titulado La educación en el contexto global. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Quiero iniciar mi intervención con una frase que en verdad fue una readaptación que se le hizo a una hecha por Michel Serres en su libro de Pulgarcita, donde dice que el mundo cambió tanto que las maestras y los maestros deben reinventar unas nuevas formas comunicativas y de interacción con sus estudiantes. Haciendo un recorrido somero sobre las formas de comunicación e interacción del saber, nos podemos dar cuenta que hemos ido cambiando nuestras tareas en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Serres nos dice que en otros tiempos el saber tenía como soporte al cuerpo del sabio, es decir, al profesor. El saber aquí se encontraba concentrado en el profesor. Precisamente este fue el fundamento de la pedagogía tradicional. Aquí el profesor decía lo que sabía y el alumno se limitaba a escuchar y repetir lo dicho por el profesor. Poco a poco el saber se hizo objetivo como producto en la que los individuos sacan de sí sus significados. Al principio esos significados fueron, digamos que objetivados en rollos, en vitelas o pergamino o cualquier otro soporte de escritura. A partir del Renacimiento, el saber se encuentra en libros de papel o en cualquier otro soporte de imprenta. Hoy día, el saber se encuentra distribuido en la red. Es decir, que en todas partes se encuentra disponible. En este momento, todo el saber es accesible para todos. ¿Cómo transmitirlo? Sería una pregunta fundamental hacer aquí. Pues ya está hecho. Esto ha permitido, entre otras cosas, cambiar hacia unas nuevas formas de comunicación e interacción entre los agentes educativos. Comunicación humana e interacción. Resulta evidente que la comunicación es una condición sine qua non de la vida humana y el orden social. Desde el siglo XX hasta la actualidad se han establecido diferentes modelos que a través de la investigación buscan explicar la comunicación humana desde un punto de vista científico. Dichos modelos se pueden clasificar en lineales, circulares y los reticulares. Los modelos lineales están sustentados en dos ideas. Conciben a la comunicación como netamente la transmisión de información y atribuyen el punto clave del significado al mensaje, sin reconocer los diferentes aspectos que los interlocutores utilizan como factores claves en dicha transmisión. Otro tipo de modelos que explican la comunicación son los circulares. Estos proponen una visión más amplia de la comunicación en la cual se contempla el tiempo en que transcurren las acciones recíprocas correspondientes al proceso de la comunicación humana. Por último, aparecen los modelos que conciben la comunicación como una red, en la cual se transmiten informaciones, significados e influencias generando actitudes, opiniones y acciones de los miembros de una sociedad. Por otro lado, la teoría de la acción comunicativa de Habermas, buscando explicar la sociedad de la dinámica de interacción a través de dos aspectos. El primero, el habla, entendido como una actividad que busca la comprensión del mensaje en el intercambio comunicativo, y el segundo, la actividad teológica, la cual tiene la finalidad de orientar el intercambio comunicativo hacia el éxito. Ahora bien, la teoría de la comunicación humana, cuyo representante es Paul Watzlawick, permite llenar algunos de los vacíos de los modelos anteriores, en la medida en que entiende la comunicación como un conjunto de elementos en interacción en donde toda modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros. Basados en esta concepción surge el modelo sistémico de comunicación descrito por Bernal, que establece que hay unas relaciones entre los interlocutores que se pueden analizar desde tres dimensiones diferentes: la dimensión intrapersonal, la dimensión interpersonal y la dimensión sociocultural. Actualmente existen diversas formas de comunicación e interacción en el contexto educativo. Identificamos inicialmente las comunidades de aprendizaje como espacios de intercambio de experiencias, de ideas, de acciones,
de conceptos, de actuaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo de las comunidades de aprendizaje lo podemos encontrar en el contexto latinoamericano con el movimiento Maker y en Colombia con la iniciativa Todos a Aprender, en donde existen espacios donde los docentes y los estudiantes pueden compartir ideas y experiencias. Las plataformas virtuales de aprendizaje se han constituido como ambientes totalizantes, en donde se ofrecen la construcción de aprendizajes desde aspectos tales como la flexibilidad y la usabilidad. Estas plataformas virtuales de aprendizaje han sido extendidas a nivel global, a nivel latinoamericano y en el contexto colombiano. Podemos indicar una de las más utilizadas, la plataforma Classroom de Google y la plataforma Moodle, entre otras. La gamificación también se ha consolidado como una experiencia que ha permitido el desarrollo y el fortalecimiento del aprendizaje mediante el juego o acciones lúdicas en un entorno presencial o virtual. En este caso, un ejemplo a considerar de un juego o de una experiencia en gamificación es la app Green Tick del Consejo Británico en Colombia. Igualmente tenemos los simuladores virtuales como un espacio, una técnica que permite el experimento y acciones a través de computadoras mediante modelos matemáticos y lógicos. En estos ambientes se desarrolla un fenómeno controlado por un periodo de tiempo y estas sirven de apoyo a diferentes áreas del conocimiento. Entonces vemos la importancia de estos simuladores como un apoyo, como una manera donde el docente y el estudiante pueden identificar aspectos o elementos, conceptos en medio de un ambiente controlado y que permiten al estudiante desarrollar su aprendizaje. En las nuevas formas de comunicación y de interacción en el ámbito educativo encontramos la realidad aumentada y la realidad virtual. La realidad aumentada es aquella que permite la introducción de elementos de la realidad virtual en nuestro mundo físico. Y la realidad virtual es aquella que permite la interacción en un entorno o con elementos virtuales. En el aula de clases se han desarrollado experiencias en torno a estas nuevas formas de interacción con ejemplos muy claros en el área de sociales con la aplicación Google Earth o Google Maps, en donde los estudiantes tienen la oportunidad de relacionarse, identificar algunos elementos geográficos con el uso de estas nuevas herramientas. La inteligencia artificial crea también elementos, nuevos métodos y algoritmos para poder desarrollar o resolver problemas específicos. Estos algoritmos inicialmente permiten desarrollar algún tipo de aprendizaje automáticos. Un ejemplo de ello en el contexto educativo es la creación de tutores virtuales y organizadores de seguimiento académico. Igualmente, las redes sociales en educación han permitido establecer elementos de comunicación, de cooperación, en donde hay una interacción y una capacidad de responder con rapidez y elocuencia según como lo plantean muchos autores. En este ámbito de las redes sociales encontramos las plataformas Edmodo y Padlet como aquellas que permiten estos nuevos espacios de interacción. Y terminamos con el metaverso, que es un ambiente de comunicación social en donde docentes y estudiantes pueden interactuar mucho más allá de las barreras del mundo físico. Encontramos que estas experiencias son totalmente, permiten la inmersión, ¿verdad? Y ayuda también a la virtualización de algunas realidades que normalmente podemos establecer en nuestro mundo físico. Y obviamente
generan toda una serie de expectativas debido a que ya existe una barrera muy delgada entre la realidad física y la virtual. En el siguiente apartado lo que buscamos nosotros es tratar de relacionar nuestros proyectos de investigación con las nuevas formas comunicativas y de interacción. En mi caso particular, en el hasta ahora proyecto de investigación titulado como Química y Vida Cotidiana, aportes y desafíos hacia el desarrollo de un pensamiento científico en estudiantes de Barranquilla, tiene como por objetivo comprender el sentido que le otorgan a la química y su vinculación con la vida cotidiana los estudiantes, a fin de generar aportes y desafíos hacia el desarrollo de un pensamiento científico. Considero que las nuevas formas comunicativas y de interacción se encuentran relacionadas con las categorías de mi estudio en cuanto busca la interpretación de las percepciones que experimentan los estudiantes acerca de esta asignatura y su vinculación con la vida cotidiana. Asimismo, busca también que sean ellos mismos quienes develen las condiciones que le otorgan sentido al aprendizaje significativo de la química, para luego elaborar un constructo teórico a partir precisamente de esas experiencias y perspectivas que ellos tienen. De tal manera que cuando se hace visible su mundo, el mundo de los estudiantes, también se hace visible sus experiencias personales. De allí la importancia de que las nuevas formas comunicativas y de interacción se fundamenten entre los agentes educativos bajo los supuestos de igualdad y libertad. Resolución de problemas desde la complejidad. Escenario de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Autor Antonio Ripoll Rivaldo. Objetivo: comprender y explicar cómo inciden las relaciones paradójicas, didácticas, pedagógicas, educativas en resolución de problemas desde un enfoque transversal y un escenario de inter y transdisciplinariedad en el pensamiento complejo de estudiantes de secundaria en instituciones educativas oficiales de la localidad metropolitana en el distrito de Barranquilla. Elementos en común con la categoría de estudio: analizar las estrategias de la inter y la transdisciplinariedad en la resolución de problemas de una construcción dialógica, hermenéutica y fenomenológica. Aquí la relacionamos con la educación de desarrollo sostenible, donde se requiere una evolución de la enseñanza y el aprendizaje. Otro tópico es caracterizar las interacciones desde la metacognición, la heurística para la resolución de problemas en situaciones cotidianas de incertidumbre desde lo académico para fomentar el pensamiento complejo. Aquí lo relacionamos con las comunidades de aprendizaje que fortalecen las habilidades socioemocionales y la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los niños y niñas en estas instituciones educativas. Otro tópico es interpretar la relación que surge entre la metacognición, la heurística del estudiante y las habilidades de pensamiento complejo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La relacionamos con la prioridad de que la educación incentive la autonomía del estudiante tanto en la configuración de sus trayectorias educativas como laborales. También nosotros tenemos como tópico importante permear el currículo con un enfoque social, científico y flexible de inter y transdisciplinariedad. Paralelamente, aunque sin llegar al nivel de penetración de las habilidades digitales, también se observa esta tendencia en la valoración de las competencias socioemocionales. Gracias por su atención. Continuando con la vinculación que existe entre las nuevas formas de comunicación e interacción con los diferentes proyectos de investigación, particularmente en mi trabajo titulado Experiencia didáctica como una posibilidad práctica para el desarrollo del pensamiento crítico en niños y niñas de básica primaria, tiene como objetivo comprender la experiencia didáctica docente como esa posibilidad que permite desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de básica primaria. Ahora bien, esta temática se relaciona con las categorías de mi investigación de la siguiente manera, ya que mi investigación pretende comprender la experiencia didáctica del docente a través del lenguaje, ya que este es el que permite enriquecer los modos de pensar y que muy seguramente van a enriquecer los modos de hablar de los sujetos en el aula. Segundo, hacer de la práctica docente una posibilidad
que permita derivar aspectos emergentes relacionados con el pensamiento crítico de los estudiantes. Y finalmente, derivar aportes sobre el pensamiento crítico en los niños y en las niñas a partir de la comprensión de su realidad. Desde la investigación titulada La evaluación anual del desempeño laboral, percepciones y experiencias desde los docentes de Barranquilla, Colombia, se tiene como objetivo principal comprender el sentido y el significado de la evaluación anual del desempeño laboral docente y su impacto en las prácticas de estos profesionales, mediante las percepciones y experiencias que tiene un grupo de docentes en torno al alcance y sistematización de la evaluación en Colombia. Los elementos que tiene esta investigación en común con la categoría que estamos presentando son principalmente los siguientes. Primero, una caracterización del sistema de información relacionados con la evaluación docente en Colombia. Segundo, el diagnóstico de instrumentos aplicados en la evaluación de desempeño laboral docente con relación a la dimensión de reflexión y autoevaluación docente. Tercero, comprensión de las experiencias, interacción, posturas de docentes con relación al proceso de evaluación anual de desempeño en Colombia. Cuarto, una posible propuesta de una creación de un sistema de información que responda a las expectativas de los docentes con relación a su evaluación anual de desempeño. Finalmente, dentro de los aportes que este grupo de trabajo considera importante, sugiere a los diferentes gobiernos, a los docentes, a las entidades vinculadas con educación los siguientes aspectos. Como primera medida, es importante que haya una política pública consolidada que tenga en cuenta la formación de los docentes en investigación y competencias digitales versus los recursos y la disponibilidad de las instituciones educativas. Obviamente, para esto es necesario un estudio analítico de los diferentes sistemas educativos. Como segunda medida, se hace importante generar aportes teóricos desde las experiencias que tienen los estudiantes, desde sus necesidades, desde sus perspectivas, todo esto a darle un papel mucho más protagónico y por supuesto a generar mejores aprendizajes. Tercer aspecto importante, revisar las experiencias comunicativas que tienen los docentes en el aula. Es importante tener en cuenta que haya correspondencia entre lo planteado curricularmente versus la realidad que se está viviendo. Todo esto para que exista un mejor aprendizaje, nuevas experiencias o mejores experiencias comunicativas para los docentes como para los estudiantes. Y por último, tenemos generar un enfoque que sea transdisciplinar, que sea interdisciplinar, que tenga en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, que promueva la construcción de una ciudadanía mucho más inclusiva, que genere la equidad, que promueva la igualdad. Todo esto es lo planteado por nuestro grupo de trabajo. Agradecemos a todos su atención.